Hola, mi nombre es George Medward de Tutoriales Plásticos, parte 2. Vamos a ver, en esta segunda parte hablaremos sobre destrucción de películas de baja densidad, propiedades, usos o aplicaciones de este tipo de plástico en extrusoras de baja densidad para películas, más que todo lo que vamos a tratar, y partes de la máquina, que ya las vimos en el anterior video, pero esta vez vamos a tocarlas un poquito más detenidamente. Polietileno de baja densidad. Propiedades. Material translúcido, inoloro, que su punto de fusión se encuentra en promedio a los 110 grados centígrados. Baja conductividad térmica y eléctrica, lo que lo hace un aislante de primera. Gran resistencia a los ataques de sustancias químicas. Resiste la mayoría de los ácidos bases y sales en cualquier concentración. Es totalmente atóxico, impermeable al agua y relativamente poco permeable al vapor y gases. Puede estar en contacto con alimentos sin presentar riesgo para el consumidor. Cumple las normas FDA. Algunos usos: en bolsas de leche, en bolsas de agua, para pañales desechables, bolsas para suero, contenedores herméticos domésticos, envases para cosméticos, medicamentos, alimentos, tuberías de riesgo, bolsas de basura o aseo. Y bueno, una infinidad de usos que tiene el plástico de baja densidad. Eso es uno de los plásticos muy nobles para trabajar y, y de fácil uso. Partes de una extrusora de película de baja densidad. Bueno, esto ya vamos a tocarlo, ya lo vimos, pero vamos a volverlo a repasar. Bueno, consta del motor principal, el reductor, la tolva, tornillo, el cañón o camisa, el portamallas. Luego viene lo que es la cámara de enfriamiento, corona, los rodillos de tiro, el plato guías de la burbuja, el achatador de la película, y por último vemos lo que es el embobinador. Más adelante vamos a tocar cada punto de esto y tratar de explicar lo mejor posible. Tolvas. ¿Qué es una tolva? Realmente es un tanque, una caneca. En su mayoría son cónicas, están hechas de acero inoxidable, por lo general, aunque se encuentran otras en tipo de material normal, hierro, lámina. Eh, la función de ella es llenar el tornillo para que empiece el proceso. En ellas encontramos algunas como reductores, aspas, aletas para poder revolver el material y también algunas con tornillos tipo Kramer para que ayude a bajar, empujar el material cuando aquellos son de difícil movimiento dentro de la tolva que no bajan por gravedad, entonces toca ayudarlos. También existen tolvas con dosificadores, algunas con 2 dosificadores, otras con 4. Esto ya depende la máquina y el plástico que estemos sacando, porque muchas de ellas necesitan pigmentos, necesitan aditivos, SLIG, antiblock, eh, carbonatos, oso biodegradables. Entonces, para eso es importante tener los dosificadores, que ellos se programan bien sea por tiempo o por peso y van mezclando poco a poco los aditivos o los componentes que tenemos en la mezcla principal. Esa es la función de ellos realmente. Y la tolva, por lo general, la que conseguimos normalmente en todos lados, es simplemente el cono. Y muchas veces nos toca mezclar en otros lados, en unos hilos o en mezcladores, o simplemente a mano mezclamos y llevamos y depositamos en la tolva de la máquina. Eso es básicamente la función que cumple la tolva. Zonas en el proceso de extrusión. Bueno, aquí básicamente vemos las más importantes, que son 3 zonas, aunque realmente son
hasta 5 y 6, depende del tamaño de la máquina en este caso. Pero una de las partes más importantes en esto son estas tres zonas, que la alimentación o transporte, la compresión y la dosificación. Estas varían en cuanto a el empuje, la profundidad del filete del tornillo, también la temperatura. Como operario tenemos que tener muy en cuenta estas zonas de alimentación que son la clave. Entonces aquí por lo menos en la primera zona de alimentación tenemos que la profundidad más o menos, hablamos de una máquina 45 milímetros, donde su diámetro del tornillo es de 1,40 aproximadamente. Tenemos una profundidad de filete de 107 a 8 milímetros, con una temperatura entre 90 a 110 grados. Esto es manejable dependiendo del tipo de material que se esté utilizando. Por eso hay que hacer aclaración. Normalmente esto es como para materiales originales. Y así son mezclas, recuperados, peletizados, esto varía bastante. Lo otro, en la siguiente zona de compresión, tenemos que ya la profundidad del filete baja de 5 a 6 y así sucesivamente hasta dosificación, que es donde ya el plástico prácticamente está fundido. La compresión es como un prefundido, pero ya en la dosificación ya prefundido o ya está plastificado. Estas temperaturas también varían ahí. Luego de la dosificación se le entrega al portamallas y después del portamallas al dado ya para la boquilla. Pero hay que tener muy en cuenta estas temperaturas importantes como operario que somos. ¿Cuál es la importancia? Dice, las temperaturas se deben graduar dependiendo del tipo de material que se esté destrozando. Por ejemplo, si hay una mezcla con lineal o sodio degradable, carbonato, antiglós, mezcla de original y recuperado, varían las temperaturas. Observando la textura, la dureza y el impacto y la resistencia de estiramiento del plástico, como operario tenemos que hacer esas tres pruebas. Ahí, observando eso nos daremos cuenta, mirando la textura nos daremos cuenta si es posible que al material le falta calor en alguna zona. También hay que mirar la resistencia, ¿sí? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Echamos peso hacemos una bolsa, echamos peso y probamos resistencia. Lo otro también que lo agarramos y lo estiramos para que no se nos, para probar la resistencia, que no se nos abra, que no salga rayado. Todos estos factores se deben tener muy en cuenta para una buena calidad del producto. Y eso es del operario que debe estar pendiente en eso. Aquí miramos unos tornillos como base de ejemplo. Algunos tornillos de estos traen mezclador y homogenizador, que normalmente las extrusoras de plástico de baja a veces traen, a veces no lo traen, pero bueno, ahorita más adelante explicaremos un poco sobre estos tornillos. Básicamente esta es una de las etapas del proceso que todo operario debe tener muy en cuenta, cada zona cómo debe estar repartida. Resistencias. Aquí miramos cómo está compuesta una resistencia. Dice que trae una caja protectora, terminales de tornillo, bobinas de nicrón o ferroníquel. Realmente los resorticos que vemos que son los que se calientan son ferroníquel. Trae unos aislantes térmicos tipo tecnifibra y una protección en acero inoxidable. Vienen recubiertas en acero inoxidable. Antiguamente también venían recubiertas con una capa de albesto, pero esto quedó ya prohibido por la contaminación. La resistencia en sí hay distintos tipos y depende del tamaño, el espacio que necesitemos, el bateaje y el amperancia que necesitemos para cada zona de la máquina. Es muy importante que el operario tenga muy en cuenta cuántos vatios necesita cada zona. Normalmente, por ejemplo, con una máquina 45 se le ponen 3 o 4 resistencias en la primera zona y cada resistencia lleva alrededor de unos 500 vatios y 2.5 amperios. Eso lo contactamos mirando
el tablero electrónico. Ahorita más adelante explicaré un poco sobre eso. Hay las resistencias que vienen, digamos, compactas, completas para una zona, como la que vemos aquí en la parte superior en derecha. Bueno, eso depende de cómo lo traigan las máquinas o cómo se manden a hacer. Pero básicamente las resistencias, las que vemos a diario, son suelticas. Vienen sueltas y vienen separadas por zonas. Es importante tener eso en cuenta. Cada zona con cuánto bateaje debe trabajar y qué temperatura se debe aplicar. Aquí abajo vemos más o menos en una máquina cómo van a quedar ellas distribuidas. Seguiremos en el siguiente diapositiva mirando ya el siguiente componente de esto, que son los sensores de temperatura. Termocuplas. Aquí vemos en que cómo está formada una termocupla. Tiene una punta aislada o aterrada, tiene una mallita que actúa como un resorte y tiene una conexión tipo bayoneta para ajustarla hacia la camisa. ¿Cómo están compuestas y qué son? Bueno, hay algunas lecturas sobre cómo funcionan. Son sensores que son las que nos indican qué temperatura está en cada zona. Importante saber que la termocupla debe estar en la mitad de cada zona para que nos pueda sensar correctamente la temperatura que necesitemos por zona. Normalmente estas van hundidas en la camisa, el cabezalito de la termocupla, para que nos dé una mejor lectura. Ahí en plástico normalmente trabajamos dos tipos de termocuplas, que es tipo J y tipo K. Bueno, eso ya lo determina el electricista cuando vaya a hacer la instalación, pero básicamente esto es lo que es una termocupla y para qué sirve. Tableros eléctricos de una extrusora. Bueno, aquí vemos de qué consta más o menos un tablero eléctrico. Esto es la parte básica. La entrada de corriente, sabe que la extrusora normalmente trabaja con trifásica para los motores y 220 para las resistencias. Entonces tenemos un totalizador que trabaja con 3 líneas más la de retorno, 4 filar. Bueno, esto es a grosso modo porque somos operarios, pero debemos entender parte de cómo trabaja una máquina. ¿Qué lleva aquí internamente? Parte del totalizador o el breque principal, vienen unos contactores, vienen unos breques para cada zona. También traen los variadores, también me gusta que vayan aquí adentro del tablero porque por lo menos los protege uno y se le saca la extensión hacia el tablero para darle sus velocidades. Internamente lo que tiene eso. En la parte de afuera trae lo que son los pirómetros. Los pirómetros debe ir uno por cada zona. Entonces, en este caso, este tablero trae 6 zonas. Y el pirómetro lo que hace es donde nosotros graduamos la temperatura que necesitamos para cada zona de la máquina. Estos a su vez tienen arriba unos voltímetros y amperímetros que nos indican si realmente está funcionando. Importante el operario estar pendiente, por decir algo, si en la zona 1 necesitamos 5 o 7.5 amperios, estar revisando que sí estén marcando el amperímetro, que esté esa zona, porque se puede quedar abierta una resistencia, entonces ya uno automáticamente detecta que hay una resistencia que no está funcionando. ¿Cómo se hace? Se suman las resistencias. Si son 3 resistencias y cada una tiene 2.5, pues obvio, dan 7.5 amperios cada uno y nos debe medir aquí arriba. Entonces, tener muy importante el operario de estar pendiente de esto. Los pirómetros gradúan la temperatura, como ya les dije, la deseada. Aquí tenemos un display, pero bueno, eso es para mostrar de pronto partes del motor, el variador. Y los pirómetros hay de distintas calidades
distintos precios, pero todos hacen la misma función junto con la termocupla, que es la que no sé si nos manda la señal de qué temperatura nos está llegando a cada zona. Aquí tenemos un amperímetro y un voltímetro. Hay que saberlo leer. Eso no es difícil, no necesitamos ser ingenieros, porque estos videos van directamente es al operario. Aquí no estamos hablando de nada científico, no teníamos que ser ingenieros electrónicos, ni electricistas, ni mecánicos, no, esto es básicamente para operarios del común y corriente que están iniciando en esto, pero sí tenemos que aprender a leer todos estos tableritos, que son un voltímetro, cuánto debe marcar, que es un amperímetro, cómo debe marcar, que es un break, todo eso. Tenemos que aprenderlo poco a poco, porque somos operarios, necesitamos mirar qué es lo que tiene la máquina. Portafiltros o portamallas, así se conoce. Aquí el más común es el de raqueta. Este portafiltros es el más versátil, más cómodo para uno como operario, para manejar, aunque hay varias, cada máquina o por lo menos cada fabricante de máquinas le pone su portafiltros, pero este es uno de los más comunes y más fáciles de operar. Aquí vemos en la parte superior derecha un corte lateral, como es el portafiltros. Eh, Aquí vemos otro tipo de portafiltros, ya le dije, son varios tipos de portafiltros. Hay unos hidráulicos, normalmente es para otro tipo de maquinaria más grande, se utilizan hidráulicos, se utilizan portafiltros neumáticos. Esta es basado en una máquina 45, una 30, una 60, que es lo normalito que consigue uno en cualquier empresa en Colombia. ¿Y cómo deben ir las mallas? Eso depende también la suciedad del plástico que estemos trabajando. A veces se le pueden meter rejillas para proteger las mallas. Se pueden hacer estos sándwiches que nosotros llamamos. eh, Todo eso depende del material que estemos trabajando y la suciedad. ¿Cómo van las mallas? Normalmente las mallas van en una numeración: 90, 100, 120, 140, hasta 160 creo que es lo que hemos utilizado más o menos. Estas mallas, el número varía, es dependiendo el número de huequitos que lleva en centímetro cuadrado. Eso dicen los fabricantes de malla. Entonces una malla de 90 pues traerá 90 centímetros cuadrados, 90 huequitos sobre el centímetro, y así sucesivamente. O sea que a más número, más tu pida. Entonces, importante, normalmente nosotros trabajamos material original. Yo acostumbro a trabajar una malla 90 y por ahí una 120, dos mallitas. He encontrado máquinas que no tienen ni siquiera ni una malla. No, aquí estamos trabajando con original, no pasa nada. No, señor. Siempre hay un mugre que va a llegar y nos va a dañar el cabezal. Entonces es importante que al menos pónganle dos mallitas como protección. Cámaras de enfriamiento o coronas. Básicamente la corona está dividida en tres o cuatro partes. Una que es la entrada de aire, dos donde está el filtro del aire y los anillos. Como ustedes pueden ver, pues ya las conocemos. Son unos círculos, unos aros normalmente hechos en aluminio y una serie de aros para controlar, o anillos para controlar el paso del aire. Estas coronas, importante, siempre lo he dicho, que tengan filtros. Que no tienen. Con las mismas mallas, háganle un arito y lo meten. Recuerde que los ventiladores o las turbinas que suministran el aire para el enfriamiento son unas aspiradoras tremendas, y todo lo que recogen se lo envían a la película. Entonces es importante tener estos filtros y estar constantemente destapándolas y limpiándolas. ¿Qué sucede cuando reciben mugre, tierra? Se van acumulando y en la película nos aparecen unas lomas o unas arrugas y no permiten que calibre bien. Entonces lo importante es hacerles un mantenimiento constantemente para
evitar toda esa suciedad. Las hay de 4 mangueras o de 6. También he trabajado unas de 3. Como sugerencia, que sean de 4 mangueras en adelante. Reparten mejor el aire. Y depende el tamaño de la película que estemos trabajando, pues le usamos el tipo de aro también. Esto va proporcionado. Aquí alguna definición de ellas. Dice que las cámaras de aire, también conocidas como coronas de aire, son las encargadas del enfriamiento de la película apenas esta sale de la boquilla. Gracias a ella y según el paso del aire podemos controlar el nivel, la altura del material. También lo podemos controlar ahogando la turbina que nos lleva al aire. Pero en el aro lo hacemos de una forma un poco más eh, de menos dimensión, o por lo menos podemos mantener controlado lo que llamamos la pera o la parte baja de la burbuja del plástico. Ahí le podemos nivelar con los aros de mejor manera. Traen unos anillos acoplados con rosca que se pueden girar y graduar según la cantidad de aire y altura de la copa o pera de la burbuja. Estos anillos también se cambian dependiendo del tamaño de la boquilla que se esté usando. Se calcula que la salida del aire que llegue a la burbuja debe tener un ángulo entre 25 y 30 grados. Importante que esto tenga cada corona. La salida del aire, más o menos en esos grados. Y una relación promedio de 1 a 4 distancia de la boquilla. Esto es la básica en estas coronas. Una cámara bien diseñada y proporcionada a la boquilla, al diámetro y al calibre, o sea, el espesor del material, garantiza una buena calidad y una calidad de película. Estas cámaras pueden traer de 4 a 6 entradas de aire, como ya les había dicho. Eh, hay mucha ventaja en esto, que el aire nos ayude a enfriar y a su vez mantener el nivel para poder darle una calibración muy buena al plástico. Tornillos, cañones o camisas. Bueno, aquí en este quise traer unos diferentes materiales con que están fabricados estos. Esto es como para tener una idea de que no es cualquier hierro el que estamos utilizando en una máquina. No, esos tienen también sus parámetros para usarlos. El tipo de material, el tipo de camisa, el tornillo. Ahorita con tantos aditivos que le estamos echando a las películas, por ejemplo el sodio degradable, estos barriles o camisas deben llevar un revestimiento especial porque usted sabe que el sodio degradable es un catalizador, prácticamente es un óxido, entonces nos va a dañar las paredes de la camisa y a su vez el tornillo. Entonces se deben utilizar unos revestimientos y esos revestimientos también deben tener en cuenta el tipo de material que se esté utilizando. Normalmente esos tornillos se hacen en, en un 1045, que es maleable, no es tan duro, pero eso depende también del material que estemos usando. Hoy en día, para sacar la bolsa de basura, le echamos alta eh, material de soplado, una cantidad de combinaciones y después le echamos la culpa a la máquina o al mecánico, el que hizo o el que fabricante de la máquina, que qué cosa tan mala, no, pero es que el que le estamos dañando es nosotros. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de material tenemos y, y de qué está construida esa máquina para que no la dañemos. Después no le estemos echándole culpa al uno del otro. Entonces aquí, para que tengan idea más o menos de los materiales y de los aceros que se utilizan en las camisas y en los tornillos para este tipo de máquinas extrusoras. También vemos que el tornillo algunas traen mezcladores, homogenizadores. Esto nos ayuda mucho para revolver los pigmentos. Hay máquinas que necesitamos nosotros sacar un material y combinar tres o cuatro pigmentos más carbonato, más oso biodegradable. Bueno, hay una cantidad, entonces eso es importante tener esos mezcladores en un tornillo para que nos ayude, para que salga material bien homogenizado. Torre de tiro colapsado o achatamiento de la burbuja, también conocido como calandra.
En esta sesión, la estructura encontramos el iris. El iris es aquella estructura, bien sea metálica o de madera, que lo que hace es agarrar la burbuja apenas sale del dado y la corona y nivelarla, centrarla. Estas torres deben estar aplomadas y niveladas lo más a punto cero porque de ahí depende la calidad del plástico que saquemos. Una torre torcida, mal calibrada, un iris torcido, simplemente el plástico no nos va a dar las condiciones que queremos. Se nos descalibra, nos produce arrugas, nos produce una serie de cosas. Entonces es importante el iris. El iris es la parte donde ah, se amarra la burbuja apenas sale. Luego tenemos el tablero de colapsado. Básicamente es un tablero de madera y metal. Importante esto, normalmente de madera, porque y ralita para que nos deje ventilar y nos ayude a enfriamiento. Importante lo que hay que achatar el material tanto arriba como abajo, que debe ser de una manera bastante relacionada y, y que nos entregue el plástico hacia los rodillos de tiro de una forma ya aplanada y bien orientadita. Luego vienen las paletas de fuelle. Si de abajo el material viene torcido del iris, es difícil que podamos hacer unos fuelles correctos que nos queden perfectos. Difícil, tiene que estar bien centrado tanto la torre como el tablero, como el iris y bien aplomados los rodillos de arriba. Es importantísimo eso y ahí sí damos garantía que podamos hacer unos fuelles perfectos. Estas fuelleras normalmente vienen en tablas, madera, unas tablitas. Me gusta trabajar con ellas con madera. Ya las vienen también de aluminio, las máquinas chinas traen de aluminio, pero las básicas que uno consigue son paletas de madera. Son buenas, bien ubicaditas, bien. La paleta este, puede hacer unos perfectos fuelles. Luego tenemos los rodillos de tiro. Importante, los rodillos de tiro, uno va en caucho, el otro va metálico. Eh, por favor, los operarios, esos rodillos deben estar del mismo diámetro. Es cierto que uno va con inercia de giro del otro, no, pero no importa. Yo he visto muchas extrusoras que el rodillo de caucho es más pequeño o a lo inverso. No, eso produce arrugas, tira mal el plástico. No, pero es que va de inercia, no tiene. No, señor, sí tiene mucho que ver. Ya lo he comprobado. Pisar el plástico. En el momento en que se le pise el plástico, pues no darle a reventar, simplemente hay que darle a que lo pise, que no pase el aire y que por lo menos no dañemos el plástico. Importantísimo. Eso en esos rodillos de tiro. Luego tenemos los rodillos de grafilado. Muchas máquinas tienen esto y básicamente son dos rodillos. Uno metálico que tiene el grafilado y uno de caucho. También a base de presión le damos el tamaño del grafilado. Puede ser 0,5, 0,30, que es lo más común. Algunas máquinas grafilan por ambos lados. Necesitaríamos doble grafilado por lado y lado. Pero lo normalito es un solo grafilado por un solo lado del plástico. Y luego tenemos unos rodillos de microporado. Estos sí es un poquito escasos, casi no se ven. Queda, básicamente es un rodillo, no encontré una fotografía para mostrar, es un rodillo metálico, pero llevan unas agujitas. Uno lo que hacía era sacar el plástico, pasarlo por esas agujas y les hacía unas perforaciones pequeñitas. Eso era lo que hacía. Por eso se llama así microporado. Pero, ¿para qué plástico? Bueno, en mi caso yo lo sacaba para las bananeras de por allá de la costa. Ese plástico era para amarrar el racimo de bananos para que los mosquitos no lo dañaran, pero que sí le entrara algo de ventilación. Y eso se vendía en mucha cantidad para eso usamos ese microporado. Esto básicamente es lo que es la torre de tiro, de que está compuesta. Bueno, aquí llegamos a la parte final prácticamente de la máquina, que es el embobinador de la película. Eh, es importante tener en cuenta los embobinadores, hay distintos tipos. Hay unos como el que vemos al lado
izquierdo superior, que ese es, digamos, al aire. Ese embobinador le damos presiones con un clutch, realmente queda embobinando es al aire. El otro que conocemos, que es que se desliza por una cremallera y sobre el peso. Todo eso se debe controlar dos tipos, la tensión y la presión. Eh, Teniendo en cuenta las dos tensiones, podemos dar un buen embobinado, ni mucha presión ni mucha tensión. Eso lo vamos graduando dependiendo del tipo de material que estemos eh, eh, embobinando, delgadito o grueso. Hay otros embobinadores que traen, que es muy común hoy en día, el corte longitudinal. ¿Qué significa esto? Es una cuchilla con calor que sacan un material grueso, lo dividen en dos y él a su vez va cortando y va sellando. Entonces sacamos dos tipos de material o dos medidas del mismo rollo. Importante para ganarle producción a una máquina. Eh, También tenemos otros tipos de embobinadores que son ya un poquito más sofisticados, que son ya traen internamente tripas, utilizan aire, y, pero básicamente todos hacen la misma función, que es embobinar. Algunos, por ejemplo, para máquinas de alta, pero en baja también he visto que tienen una barra para quitar la energía estática para que nos puedan embobinar mejor. No todas las máquinas, algunas traen eso. Otra cosa que encontramos de pronto antecito del embobinador, eh, son los diferentes cuchillas para abrir el material, para sacar lámina, eh, para sacar de pronto una tira. eh, y más arribita encontramos lo que son el tratador. En esto no toqué toqué el tema del tratador, pero bueno, eso es otra parte que también es importante en una máquina. Pero aquí básicamente terminamos lo que es la parte de la extrusora de baja. Bueno, ya llegando al final de este video tutorial, espero que para los operarios que están empezando en este hermoso arte del proceso de plásticos de baja densidad y que están manejando este tipo de maquinaria, haciendo bolsas de combate, infinidad que se utiliza más que todo este eh, material de baja. Espero les sirva de alguna ayuda. Lo hago no de forma científica para que podamos hablar lo que es un operario. Eh, si necesitan alguna otra consulta o algo, me escriben al correo, ahí trataré de responder lo más pronto posible. He tenido inconvenientes para subir, por eso me demoré mucho en este video para subirlo, porque no sé qué pasó, YouTube no me lo permitía y había una cantidad de, de problemas ahí, me bloquearon una cosa, bueno, no sé, entonces por eso eh, me demoré un poco. ¿Cuál es la idea? Seguir subiendo poco a poco, a medida que yo pueda, pues más videitos de eso, más videos instructivos, tutoriales y que nos ayuden a los que estaban empezando en este proceso de plásticos. Para el próximo vamos a ver si tenemos lo que es las máquinas extrusoras de alta densidad y coextrusoras de alta. Es otra de las máquinas que en todas las empresas en Colombia encontramos. Entonces espero que les guste. Gracias por escucharme, por atenderme. Me disculpan el audio. Estoy grabando con el mano libre porque no tengo en estos momentos micrófono, pero bueno, me disculpan ahí si el sonido no sale a veces muy bien. Trataré de hacerlo lo mejor. Dele un me gusta y suscríbase para que sigamos creciendo en esto. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.